Los sensores térmicos no mentían. El comandante Jim Raynor temblaba. El mismo hombre que había estado junto a Dante durante la masacre de Kear, que había sobrevivido al colapso de Nova Prim sobre Shakuras, que había resistido él solo una oleada de Zerglings en las ruinas de Tarsonis. Ahora guardaba silencio en una sala repleta de jóvenes soldados Keno. Entonces, habló. Su voz un susurro grave que serpenteaba por la estancia, como un vapor tóxico. ¿Creéis entender a los humanos? Las luces parpadearon, titilando como pupilas enfermas. La nave en sí parecía contener la respiración. Los antiguos conductos de ventilación emitiendo un quejido lúgubre. Entonces, escuchad, continuó, y cada palabra goteaba como ácido. Y nunca más lo subestiméis. ¿De verdad sabéis lo que sucede cuando acorraláis a un humano? Porque si estáis preparados, os mostraré en qué se convierten. Cuando la supervivencia deja de ser el objetivo, y solo queda la venganza. Un silencio sepulcral se adueñó de la cámara de guerra del transporte Protoss. El vacío del espacio era ensordecedor. Sin alarmas, sin advertencias. Solo el lento y profundo zumbido de los núcleos de energía ancestrales, manteniendo con vida a la nave como si ella también estuviera escuchando. Esperando la carnicería, los jóvenes soldados Xeno se arrellanaban en sus alcobas, sus exoesqueletos iridiscentes palpitando bajo la tenue luz azulada. Eran carne fresca para la picadora. Fuertes, rápidos, perfeccionados genéticamente para la guerra. Sus risotadas resonaban contra las paredes cristalinas, burlándose de algo que sus cerebros no podían ni empezar a comprender. Uno de ellos levantó una vez un tanque de asedio solo con adrenalina. Resopló el ingeniero Rock, haciendo chasquear sus mandíbulas con divertida condescendencia. Un corazón, 2 pulmones y sin sistemas redundantes. Escupió otro, completamente ineficiente. La sala estalló en carcajadas mecánicas. La oficial médica, conocida entre ellos como la sanadora Terra, se unió con sus ojos multifacéticos, brillando de incredulidad. Incluso registran historias sobre desangrarse y seguir luchando, como si el dolor no fuera un protocolo de apagado funcional. Nadie notó cuando el comandante Jim Raynor entró en la cámara. No pronunció palabra. Estaba allí, apoyado ligeramente contra un pilar de soporte, sus brazos cruzados sobre el pecho. No llevaba armadura ni medallas, solo el negro absoluto de una autoridad silenciosa y letal. Las luces se atenuaron sutilmente a su alrededor, como si la nave misma se inclinara ante la oscuridad que emanaba de su presencia. Alguien, por fin, lo vio. La risa murió al instante. Estrangulada, Raynor avanzó con paso lento, deliberado, cada pisada resonando como un martillo sobre un ataúd. Miró a cada uno de ellos, no con desprecio, no con orgullo, sino con una mirada tan pesada y gélida que se sentía como si la gravedad misma se estuviera torsionando, preparándose para reventar. ¿Pensáis que entendéis a los humanos? La pregunta quedó suspendida en el aire, envenenándolo. La voz de Raynor bajó hasta quedar apenas por encima de un susurro. Y sin embargo, llenó cada rincón de la habitación, helando los circuitos y las médulas. Entonces, permitidme que os cuente una historia. Una que no llegó a vuestros archivos de entrenamiento aprobados. Una que no debería existir. Comenzó a caminar. No de forma dramática, sino con un control metódico y aterrador. Cada paso era un redoble fúnebre. Fue hace 13 siglos. En una luna muerta que creíamos insignificante, nos enviaron para neutralizar una estación de investigación Terran. Una operación simple,
12 unidades de élite. Descenso silencioso. Aproximación sigilosa. No esperábamos resistencia. Estábamos equivocados. Nadie se atrevió a interrumpir. Ni siquiera la sanadora Terra. Los ojos de Raynor se estrecharon, y una sombra de memoria retorcida parpadeó detrás de ellos. No eran soldados, solo científicos, civiles, frágiles, sin armadura, humanos. Se inclinó más cerca, y su aliento parecía llevar el olor a ozono y sangre vieja. Pero entonces sonaron las alarmas, y todo lo que creíamos saber se hizo añicos. Un espasmo de puro y crudo recuerdo cruzó su rostro. No entraron en pánico. Se adaptaron. No huyeron. Contraatacaron. Su voz se endureció, convertida en filo de obsidiana. Y fue entonces cuando aprendí la primera verdad sobre los humanos. Los miró directamente a los ojos, uno por uno, taladrándoles la mente. No luchamos porque estemos hechos para ello. Luchamos porque no tenemos otra opción. Hizo una pausa, dejando que el miedo se instalara. Y cuando le quitas todo a un humano, cuando lo empujas al límite, su voz se convirtió en un gruñido gutural. No cae. Raynor retrocedió hacia la luz, su silueta deformándose contra la pared. Se convierte en algo para lo que nunca fuisteis entrenados para enfrentaros. La sala permaneció congelada, el aire cargado con el peso de sus palabras. Ni una sola mandíbula se movió. Incluso el zumbido ambiental del transporte parecía haberse apagado, como si la nave entendiera la atrocidad que se había desatado. El comandante Raynor no parpadeó. 3 días antes del ataque, los vigilamos. Observamos cada rutina. Estaban desarmados, con la piel expuesta, sin armadura, sin mejoras. Uno incluso canturreaba mientras soldaba una placa de sensor. Sacudió la cabeza lentamente, con una incredulidad que había madurado en odio. Parecían débiles. Hizo una pausa letal. Luego inclinó ligeramente la cabeza, y su voz se afiló hasta cortar. Y confundimos eso con indefensión. El más joven del escuadrón Seno, un explorador entusiasta llamado Berks, se movió, confundido. Pero, comandante, nuestros datos decían que la estación no tenía activos militares. Raynor asintió una vez. Un movimiento lento y funesto. No los tenía. Un silencio denso se extendió. La antena de la sanadora Terra vibró ligeramente. Entonces, ¿cómo resistieron? La mandíbula de Raynor se tensó. Los músculos, marcándose bajo la piel, se prepararon sin que nadie se lo dijera. Sin respaldo, sin esperanza. Convirtieron los laboratorios en trampas mortales. Atrancaron las paredes con barricadas. Lucharon con herramientas recuperadas, drones pirateados y fuego químico sacado de una tubería de refrigerante rota. Miró a cada soldado, escrutando sus almas. Uno de los nuestros irrumpió en el comedor. Primer contacto. Esperaba cumplir su misión. Recibió una pata de silla a través de la placa craneal. Algunos de los soldados intercambiaron miradas nerviosas. Murió en 17 segundos. Raynor dejó que el dato se asentara, como una losa sobre sus corazones. Usaron todo. No porque fuera eficiente, porque era todo lo que tenían. Apretó los puños lentamente, y los nudillos crujieron. Y aún así, seguimos avanzando. Las luces parpadearon de nuevo. En algún lugar distante del núcleo de la nave, los motores gimieron como un ser ancestral perturbado de su sueño. Perdí a mi primer hombre ante una mecánica con un cortador láser y cero miedo en sus ojos. Berks habló de nuevo, más tranquilo ahora.
Pero si iban a morir de todos modos, ¿por qué resistir? Raynor no respondió de inmediato. Se dio la vuelta por un momento, mirando fijamente el resplandor de la matriz de escudos del transporte, donde las estrellas sangraban su luz en el vacío. Cuando se volvió, había algo diferente en su voz, algo más que una advertencia, algo que era puro dolor cicatrizado. No estaban luchando para ganar. Miró directamente a la sanadora. Estaban luchando para hacernos pagar por cada centímetro de carne y metal. Hubo un silencio que siguió, no de miedo, sino de comprensión naciente, horrible. Raynor continuó, su voz ahora peligrosamente tranquila. ¿Sabéis lo que significa luchar sin nada que perder? Mirar a tu fin a los ojos y aún así escupirle en la cara. Eso es lo que son. Caminó lentamente hacia el centro de la cámara. Y la peor parte. Su voz bajó hasta un susurro que erizó la piel. Es que sonreían mientras lo hacían. Los soldados se tensaron. Eso no computaba en su lógica. Sonreían. Se estaban desangrando. Pero no estaban quebrados. Los ojos de Raynor brillaron con un destello de mente bajo las luces. Y eso me aterrorizó más que cualquier bestia a la que me haya enfrentado. Dejó que el silencio creciera, alimentándose de su terror. Luego dejó caer el siguiente peso, como una guillotina. Y ni siquiera os he contado lo que me hizo el otro. La sala cambió. El peso de sus últimas palabras se instaló en los huesos de cada soldado presente. Sus exoesqueletos no crujieron, pero algo más profundo sí lo hizo. Algo ancestral y reptiliano. El concepto de una especie presa convirtiéndose en el cazador era ajeno para ellos. Antinatural. La sanadora Terra susurró, apenas audible. Otro humano lo cazó a usted, comandante. Raynor asintió una vez. Un movimiento lento y cargado de culpa. No cualquier humano. No estaba en sus archivos. Sin rango. Sin historial de combate. Sin mejoras. Solo un nombre en una lista de mantenimiento. Oficial jefe de seguridad. Nathaniel Brigo. Hizo una pausa. Sus ojos ya no estaban allí. Estaban en la jungla de aquella luna olvidada. Repasando cada paso hacia el infierno. Rodeamos la estación. Tomamos la torre de comunicaciones. Suprimimos sus sistemas de defensa. Eso debería haber sido el final. La voz de Raynor se hundió aún más. En cambio, fue entonces cuando comenzó la verdadera carnicería. Uno de los soldados más jóvenes, Turek, se inclinó hacia adelante, fascinado y horrorizado. ¿Qué hizo este Brigo? Raynor levantó una mano. Luego tocó el lado de su cabeza con 2 dedos. Él sabía. Cada ángulo. Cada punto ciego. Creo que nos observó desde el momento en que entramos en órbita. Se movía por la estación como si fuera suya. Y se aseguró de que nunca lo fuera para nosotros. Se acercó a la mesa holográfica en el centro de la sala y gesticuló. Un esquema alámbrico del puesto de avanzada humano cobró vida. Una representación esquelética de su tumba. Este era su laboratorio principal. 4 niveles. Una salida. Lo teníamos rodeado. Señaló un estrecho conducto de ventilación. Ahí es donde perdimos al cabo Denek. Una línea de refrigerante cortada. La presión aumentó. El gas le quemó los sellos hasta dejar el hueso al descubierto. Otro punto en el mapa se iluminó, manchado de rojo virtual. Soldado Arran. Atrapado por una puerta blindada con trampa. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un tercer marcador parpadeó. Teniente Grash. Y solo que pensamos que era una baliza de seguridad. Resultó ser una mina sónica activada por movimiento. Hecha de un filtro de agua y un núcleo de vibración. Le reventó los órganos internos sin romper la piel.
Levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran pozos de pesadillas. Aún no lo entendéis. Estos no eran soldados. No estaban entrenados. Pero se adaptaron. La sala estaba quieta, bebiendo cada palabra envenenada. No solo nos combatió, nos estudió, nos contrarrestó. Y lo peor de todo, estaba ganando tiempo. ¿Para qué?, preguntó alguien, con la voz quebrada. Raynor sonrió, una mueca sombría y desprovista de humor. Eso es lo que no sabíamos. No hasta que fue demasiado tarde. Se apoyó contra la consola. Sus ojos eran oscuros, vacíos. Éramos 8 cuando aterrizamos. Después de 42 minutos, solo yo seguía respirando. La sanadora aspiró bruscamente. ¿Pero cómo? Raynor no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó. Su voz era ahora un susurro cortante, una confesión en el patíbulo. No nos mató con armas. Una pausa letal. Usó la estación y nuestro propio orgullo. Fuera de la cámara, el motor de la nave emitió un largo y lúgubre gemido, como si también recordara la agonía. Los ojos de Raynor ardían ahora con un fuego interno, y cuando finalmente lo vi cara a cara, me di cuenta de algo que me persigue hasta hoy. Dio un paso adelante. No estaba tratando de sobrevivir. Estaba tratando de asegurarse de que yo muriera con él. No hubo sonido en la habitación, excepto el bajo zumbido de los conductos de energía protos que serpenteaban por el techo como venas luminiscentes. Ningún soldado se movió. Ni siquiera la sanadora Terra se atrevió a hablar. Las palabras de Jim Raynor permanecían en el aire, espesas como el humo de un campo de batalla. Lo encontré, continuó el comandante, en lo profundo del subnivel del reactor. Toda la estación se estaba desmoronando. Brigo había saboteado los estabilizadores durante la brecha inicial. Pensamos que era solo deterioro estructural, pero no lo era. Tenía un plan desde el primer disparo. Hizo un gesto hacia su sien. Así son los humanos. No esperan evolucionar biológicamente. Evolucionan mentalmente en medio de la carnicería. Las antenas de Turek se crisparon. ¿Quiere decir que planeó destruir la estación con él dentro? Raynor asintió lentamente. Y casi me lleva con él. Caminó alrededor del holopá y miró a cada soldado a los ojos, clavando su sentencia. Todos seguís preguntando qué hace peligrosos a los humanos. No son sus armas, no su tecnología, ni siquiera sus tácticas. Es algo peor. Un respiro profundo, lleno de yin y memoria. No se rinden. Activó otro segmento del holograma. Imágenes granuladas, capturadas del registro visual de su traje. Mostraban un estrecho corredor inundado de luces parpadeantes, vapor silbando por tuberías reventadas y sombras danzantes en las paredes. Brigo, desangrándose, con un brazo inútil, costillas destrozadas, sin armadura, solo un rifle robado y unas entrañas de pura rabia. La imagen cambió a un fotograma fijo, solo un destello, pero la silueta de un humano de pie, desafiante, al final del corredor, era inconfundible, y tenía una sonrisa desquiciada en el rostro. La sanadora Terra jadeó. Raynor asintió, sonriendo, como un hombre que ya había ganado. Se alejó de la mesa. Me esperaba. Sabía que vendría. Sabía que querría terminarlo yo mismo. Eso es lo que lo hizo peor. No entendía. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez durante más tiempo. Y entonces, la voz de Raynor bajó hasta lo más hondo. Habló. Turek inclinó la cabeza. ¿Usted habló con él? Raynor no respondió de inmediato. Se volvió,
mirando hacia las sombras en el borde de la habitación. Dijo: «¿Crees que nos has acorralado, comandante?» Pero yo ya cerré la puerta. El silencio que siguió fue aplastante. Y entonces, Raynor continuó. Sacó el detonador de su cinturón. El holograma destelló, mostrando una explosión de blanco cegador. Luego estática, pero no se activó, dijo Raynor lacónicamente. No completamente. Algo en el circuito se había derretido por el calor. Me dio una ventana de 5 segundos. Los soldados más jóvenes contuvieron la respiración. Lo golpeé con una ronda contundente. Lo derribé. Pero incluso cayendo, incluso muriendo, alcanzó ese detonador de nuevo. Miró sus propias manos, como si aún pudiera ver la sangre. Fue entonces cuando entendí. No estaba tratando de matarme. Raynor se acercó, sus ojos duros como el acero. Estaba tratando de hacer una declaración. Pasó un momento, cargado de horror. ¿Y sabéis cuál es la peor parte? Los soldados se inclinaron en silencio. Raynor entrecerró los ojos. Lo escuché reírse mientras se desangraba hasta morir. Nadie se movió. El aire en la habitación parecía más denso ahora, como si incluso el oxígeno fuera reacio a presenciar lo que vendría después. El comandante Raynor respiró profundamente, no para recomponerse, sino para continuar, como si incluso su cuerpo se resistiera a revivir aquel suplicio. No era solo la risa, dijo, era lo que significaba. Los miró a todos de nuevo, más lentamente. Turek, Rock, la sanadora Terra, incluso Han, siempre silenciosa en la parte trasera, encontró su mirada por primera vez. Creéis que estáis enfrentando a un hombre roto, un enemigo moribundo. Pero los humanos son más peligrosos cuando sangran, cuando no les queda nada. Apagó las imágenes holográficas. La oscuridad repentina hizo que su presencia pareciera aún más grande, más monstruosa. Esa estación ardió. Brigo murió, pero no antes de borrar sus bancos de memoria, de corromper cada archivo de datos, de destruir cada experimento. Toda nuestra misión se convirtió en cenizas porque un humano se negó a rendirse. Se negó a morir solo. Los jóvenes soldados, Cheno, ya no estaban orgullosos. Ya no eran arrogantes. Estaban alerta, escuchando, procesando el horror. Y no penséis que eso fue único. Continuó Raynor. No era una anomalía. Era el protocolo estándar. Lo he visto antes. Y peor. ¿Peor? ¿Imposición? Preguntó Rock, su voz quebrándose lo suficiente para mostrar la tensión que lo carcomía. Raynor asintió una vez. Un movimiento funesto. Dejad que os hable sobre Arcadia Prime. Avanzó hacia el centro de la habitación, alejándose de las sombras que parecían acariciarlo. Se suponía que ese mundo era una zona muerta, sin lecturas, sin señales, sin producción de energía. Aterrizamos para tareas de salvamento, tal vez algo de reconocimiento. Su mano flotó sobre su cinturón, tocando un dispositivo de comunicación hace tiempo muerto. Pero algo estaba mal desde el momento en que pisamos la superficie. Estaba demasiado silencioso, no abandonado, esperando. Miró alrededor de la habitación, sus ojos oscureciéndose hasta quedar completamente negros. Había humanos allí, supervivientes, pero no solo se estaban escondiendo. Habían convertido toda la ciudad en una trampa gigantesca y retorcida. Turek abrió la boca para hablar, pero lo pensó mejor. Perdimos 2 escuadrones en la primera hora. Minas ocultas en los cimientos de los edificios. Inhibidores de señal disfrazados de nodos de energía.
drones civiles reprogramados para atacar con ferocidad suicida. Era una guerra nacida de la desesperación, pero ejecutada con una precisión quirúrgica y sádica. La voz de Raynor bajó de nuevo, hasta convertirse en un rumor aterrador. Fue entonces cuando me golpeó. Los humanos no solo luchan con sus manos, luchan con cada parte de sí mismos, sus herramientas, su entorno, su dolor. Bajó la mirada por un momento, hacia sus propias manos cicatrizadas, incluso sus cadáveres. Una ola de confusión y repugnancia pasó por los soldados. ¿Qué quiere decir?, preguntó la sanadora Terra, con un hilo de voz. Raynor apretó la mandíbula, los músculos tensos como cables de acero. 3 de mis hombres se acercaron demasiado a lo que pensaban que eran cuerpos inertes. Estaban trampeados, cargas cinéticas, sensibles al movimiento. Los mueves y explotan. Un murmullo de incredulidad y horror onduló por la habitación. Usaron a sus muertos como armas. Raynor levantó la mirada. Sus ojos eran fríos y afilados como esquirlas de hielo. No usaron su sacrificio. Lo convirtieron en estrategia. Lo convirtieron en nuestro infierno. La sala volvió a quedar en silencio. Un silencio pesado y culpable. Y por eso, concluyó Raynor, nunca acorraléis a un humano. Hizo una pausa, dejando que la advertencia se les grabara a fuego en la mente. Porque cuando lo hacéis, no luchan más duro. Se volvió lentamente, su voz apenas un susurro siniestro. Se convierten en otra cosa, en algo que no debería existir. La sala permaneció quieta. Nadie habló. Incluso el zumbido de los sistemas del transporte protos parecía más silencioso, como si la nave misma se estuviera encogiendo de miedo. El comandante Raynor caminó lentamente hacia la ventana de observación. Las estrellas afuera se reflejaban en las placas cicatrizadas de su armadura. Como ojos fríos e indiferentes, lo vi de nuevo en el borde de coral. Comenzó. Su voz, un eco lejano. ¿Habéis oído hablar alguna vez del fantasma llamado Velo? Algunos de los soldados asintieron tentativamente. Otros se miraron, inseguros. Raynor esbozó una sonrisa sombría, un gesto desprovisto de toda alegría. Por supuesto que no. No está en vuestras bases de datos. Limpiamos esos registros. Pero yo estaba allí cuando ella volteó todo un campo de batalla del revés. Tomó aire, como si respirar le costara un esfuerzo sobrehumano. Habíamos interceptado movimientos del dominio cerca de las ruinas de Puerto Iris. La inteligencia decía que era resistencia ligera. Lo que no sabíamos era que Velo había sido dejada atrás. Rock inclinó la cabeza. ¿Un solo operativo fantasma? No se le ordenó quedarse, dijo Raynor. Ella eligió hacerlo. Se dio la vuelta para enfrentarlos, avanzando con un pesado eco de botas sobre el metal frío. El dominio abandonó ese sector. Ella se quedó sola, sin comunicaciones, sin extracción, solo un rifle de precisión y una razón para convertir el dolor en pura aniquilación. La sanadora Terra habló, su voz tensa por la incredulidad. ¿Qué tipo de razón mantiene a alguien en una zona de muerte? Los ojos de Raynor se oscurecieron, como si absorbieran toda la luz de la habitación. Ella había estado estacionada allí con su hermano. Otro fantasma. Él no lo logró. Algunos de los jóvenes Eno se pusieron rígidos. Comprendiendo, convirtió todo el sector en su terreno de caza personal, dijo Nor. Durante 3 días estándar. Se movió entre los edificios, desactivando tanques, eliminando pelotones enteros. No desde la distancia, de cerca, lo suficientemente cerca para verles los ojos cuando se les apagaba la vida.
La voz del comandante bajó hasta casi un susurro que hablaba de pesadillas. Nunca la vieron venir. Turek rompió el silencio, su voz temblorosa. ¿Por qué no evacuar? Esconderse podría haber sobrevivido. No estaba tratando de sobrevivir, lo interrumpió Raynor. Secamente, estaba terminando algo, poniendo fin a una cuenta pendiente. Hizo una pausa, y el aire se llenó del olor a ozono y venganza. Se aseguró de que el dominio lo pensara 2 veces antes de llamar a ese lugar una pérdida de nuevo. Nadie habló. El peso de todo lo contado se asentó sobre ellos como una lápida. Raynor miró sus guantes, flexionándolos una vez, como si aún sintiera el tacto del gatillo. «Ahí», dijo, su voz recuperando un fragmento de su fuerza original. «Eso es lo que seguís pasando por alto. Pensáis que se trata de fuerza, de músculo, de quién tiene más armas. Pero con los humanos es algo más profundo». Volvió a mirar hacia arriba, y sus ojos reflejaron el vacío del espacio. Es memoria, dolor, duelo. Dio un paso adelante, y el suelo pareció vibrar. No sueltan ni al otro ni al pasado. Y cuando los empujas a una esquina, cuando les arrancáis todo eso regresa. Con intereses. Las luces se atenuaron ligeramente a su alrededor. La energía de la nave ciclando en el fondo como un corazón enfermo. Es entonces cuando dejan de ser soldados. Recorrió la sala lentamente con la mirada, y cada soldado sintió que le taladraba el alma. Y se convierten en leyendas, en fantasmas, en pesadillas con patas. Entonces, desde el fondo, una voz, rota, áspera, eran las primeras palabras de Han en toda la noche. ¿Qué le pasó a ella? Raynor la miró durante un largo rato, como si estuviera viendo a través de ella. Hacia el pasado, desapareció, sin cuerpo, sin señal. Simplemente se esfumó en la niebla de la guerra. Otro silencio, pero no uno de miedo. Esta vez era de reverencia, de terror respetuoso. El comandante Raynor permaneció en silencio por un momento, sus ojos todavía clavados en Han. Nadie la volvió a ver. Dijo suavemente, casi con un deje de amargura. Pero 2 meses después, los convoyes de suministros del dominio en esa región comenzaron a desaparecer. Sin restos, sin señales, sin cuerpos, solo silencio. Esbozó una sonrisa torcida, un gesto horrible. Me preguntáis, Velo nunca dejó de luchar. Solo cambió el campo de batalla. Los soldados Xeno permanecieron inmóviles, como si incluso la gravedad de la nave se hubiera vuelto más pesada, aplastándolos con la revelación. La luz azul del núcleo de energía del transporte pulsaba como un latido lento y agonizante. Rock tragó saliva con dificultad. Un sonido áspero en el silencio. Es eso lo que los hace peligrosos. Comandante, ¿su negativa a morir? Raynor se volvió para mirarlo. Su voz, de repente, se hizo más fuerte, llena de algo más profundo que el simple mando. Algo cercano a una profecía maldita. No, dijo, y la palabra resonó como un disparo. No es eso. Avanzó más cerca. Sus botas resonaban en la cubierta pulida. Cada paso un redoble fúnebre. Lo que los hace peligrosos es porque luchan. Dejó que esas palabras, envenenadas y pesadas, flotaran en el aire. Pensáis que son como nosotros, que la guerra se trata de control, de territorio, de supervivencia. Para la mayoría de las especies,
Lo es, pero no para los humanos. No siempre. Miró hacia las estrellas de nuevo. El cristal frío de la ventana bajo su palma. Lucharán por venganza, por esperanza, por ideas abstractas. A veces, por personas que ya han perdido. Su mandíbula se tensó y una vena palpitó en su sien. Una vez vi a un marín humano, recién salido del entrenamiento, destrozar a un enjambre de hidraliscos con nada más que un rifle Gauss roto y un cuchillo hecho de una bobina de fusión recalentada. ¿Sabéis por qué? La sanadora Terra habló con cautela, casi temiendo la respuesta. Adrenalina. Sobrecarga de combate. No, respondió Raynor, tajante, porque su compañero no logró salir de la nave de descenso. Ni siquiera llegó a ver a los bichos. Murió en el accidente. Pero ese chico no estaba luchando para sobrevivir. Raynor se volvió, y sus ojos ardían con un fuego frío y antinatural. Estaba luchando porque alguien tenía que hacerlo, porque era lo único que le quedaba. Las luces parpadearon de nuevo. No por un mal funcionamiento, sino porque la nave estaba ciclando a una órbita más alta, preparándose para algo. Afuera, a través de la ventana, los restos fracturados de una luna muerta derivaban lentamente en el vacío, como los huesos de un gigante olvidado. Pensáis que podéis medir a un humano por sus estadísticas, su equipo, sus genes. La voz de Raynor bajó, hasta quedar grave y ominosa. Pero cuando cuenta, cuando todo se desmorona, todo eso desaparece. Se tocó el centro de su pecho, justo sobre el corazón. Luchan con esto, con el vacío que deja lo que perdieron, y lo llenan con pura, irracional y santa rabia. La habitación volvió a quedar en silencio mortal. Un silencio que gritaba. Entonces, desde la esquina más lejana, la voz de Turek, el más joven, se alzó de nuevo, temblorosa. «Comandante, ¿alguna vez ha visto a uno perder el control por completo?» Raynor asintió lentamente. Una sombra profunda cayó sobre sus rasgos, deformándolos en una máscara de pesadilla. «Lo he visto». Hizo una pausa, y el aire se enraeció con el olor a crisantemo podrido y cable quemado. Y cuando se quiebran, no se rompen como el vidrio. Se inclinó hacia adelante. Su voz un susurro ronco que prometía horrores innombrables. Explotan. Las luces parpadeantes se estabilizaron de repente, bañando la sala en una luz blanca y cruel. Pero la inquietud permaneció, porque ahora todos lo entendían. La amenaza no estaba solo en la fuerza de un humano, ni en su resistencia, estaba en su resolución. Y cuando esa resolución, alimentada por el dolor y la pérdida, se convertía en ira pura, nada, absolutamente nada en la galaxia podía detenerlos. Se convertían en un forcejeo de la naturaleza, en una plaga consciente y vengativa. Jim Raynor cruzó los brazos, el peso de la memoria presionando visiblemente contra sus hombros, curvando su espalda. Hubo una misión, dijo lentamente, como si arrastrara cada palabra de un pozo de sufrimiento, donde vi lo que sucede cuando un humano realmente lo pierde todo, absolutamente todo, y decide que incluso la muerte no es suficiente castigo para sus enemigos. Los soldados Xeno se inclinaron hacia adelante, hipnotizados por el horror. El silencio en la habitación no era forzado. Se lo había ganado a pulso, con sangre y relatos de pesadilla. La mirada de Raynor se volvió hacia adentro, hacia un lugar del que nadie regresa intacto. Fue en una colonia minera, en el cinturón de asteroides de Tirador. Un pequeño puesto de avanzada,
unos pocos cientos de colonos. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe de bajas. Los Zerg los encontraron. No fue un ataque. Fue una infestación. Rápida. Completa. La sanadora Terra emitió un leve sonido de angustia. Turek se estremeció. Llegamos demasiado tarde. El lugar era un nido. Un capullo gigante de carne quitina. Pero aún había lecturas de vida. Una. Singular. Persistente. Raynor apretó los puños. Los nudillos palideciendo. Pensamos que era un superviviente. Alguien escondido. Resistiendo. Sacudió la cabeza. Un movimiento lento y pesado. No era un superviviente. El aire en la habitación se volvió gélido. Era un recordatorio. Caminó hacia la consola central y, con un movimiento brusco, activó el registro de su traje. Una imagen granulada y temblorosa llenó el aire. Mostraba un pasillo angosto y orgánico. Las paredes palpitaban con vasos sanguíneos Zerg. Había cuerpos, o lo que quedaba de ellos, fusionados con la estructura. Y en el centro, un hombre, o lo que una vez fue un hombre. Estaba de rodillas, su ropa hecha jirones, su piel marcada con las cicatrices de la infestación. Pero no estaba muerto, ni siquiera infestado. Estaba trabajando. El hombre en la imagen tenía un soplete de plasma en una mano y un cuchillo de monomolécula en la otra. Con movimientos metódicos y espasmódicos, estaba cortando y soldando la carne cerca alrededor de él. No para escapar. Estaba construyendo, creando una cámara macabra, una bóveda hecha de los cuerpos de sus amigos y familiares, y de la carne de sus asesinos. ¿Qué está haciendo?, susurró Turek, su voz llena de un horror que no podía comprender. Está haciendo una tumba, dijo Raynor, su voz un susurro áspero. Para ellos, y un monumento. Para nosotros. La imagen se acercó al rostro del hombre. Sus ojos estaban vacíos, sin rastro de humanidad, solo una determinación fría y mecánica. Pero en sus labios había una sonrisa tranquila, serena, la sonrisa de un hombre que había aceptado su locura y la había hecho suya. Se llamaba Eli, dijo Raynor. Era el ingeniero jefe de la colonia. Cuando llegamos, había estado allí, solo, durante 3 semanas, matando a cualquier Zerg que se acercara, usando sus cuerpos para reforzar las paredes, alimentándose de ellos, manteniendo a raya a toda la infestación con un soplete y un cuchillo. La imagen se desvaneció, dejando la sala sumida en una oscuridad aún más profunda. No intentó escapar cuando lo encontramos, continuó Raynor. Ni siquiera nos miró. Solo siguió trabajando, soldando, cortando. Cuando finalmente se volvió hacia nosotros, sus palabras no fueron una súplica, no fue una advertencia. Raynor hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Dijo: casi terminé. Solo necesito unas horas más. Luego pueden tener lo que quede. Nadie en la habitación podía respirar. Eso, dijo Raynor, su voz recuperando su fuerza de mando, pero ahora teñida de una fatiga eterna. Es a lo que me refiero. No es fuerza, no es resistencia, es la voluntad de convertir tu propio infierno en el de otra persona, de tomar tu dolor y usarlo como combustible para crear algo tan horrible, tan inimaginable, que incluso tus enemigos retroceden ante la vista. Se volvió hacia ellos, y por primera vez, vieron algo más que el duro comandante.
Vieron a un hombre marcado por horrores que nunca podría borrar. Así que recordad, dijo, su voz un rugido sordo que sacudió sus mismos huesos. No subestiméis a un humano, no los acorraléis, porque cuando lo hacéis, no estáis luchando contra un soldado. Estáis luchando contra un dios de la guerra, hecho de pura agonía. Y ese es un enemigo contra el que no podéis ganar. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, su silueta desapareciendo en el pasillo iluminado. La puerta se cerró detrás de él con un silbido suave. La sala permaneció en silencio. El holograma estaba apagado. Las luces estaban estables. Pero la lección, grabada en fuego y sangre, permanecería con ellos para siempre. No como una advertencia, sino como una profecía. Una profecía de lo que sucedería si alguna vez se enfrentaban a la verdadera y desatada furia de la humanidad